Bien, tras un año de hacer frente a la pandemia del COVID-19, nuevamente comienza, por lo menos Latinoamérica, a enfrentar una segunda ola. Lo conversamos ahora de inmediato con el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín, con quien tomamos este contacto desde Bogotá, Colombia. Ya lo vemos. Juan Alberto, ¿cómo estás? Bien, Osvaldo, muy bien, y espero que también tú, los compañeros, y un saludo cordial, por supuesto, para la audiencia. Bien, Juan Alberto, te llevo un tema complejo porque claramente se supone o en teoría deberíamos conocer ya cuáles son los protocolos como para empezar a controlar los contagios, pero claramente esto no ha dado resultado a nivel internacional y desde este domingo inicia una nueva cuarentena en 10 de las 25 regiones de Perú, todo para frenar los contagios del coronavirus. Esto ha generado protestas en todo el país. Dada la experiencia, como te decía, que hemos ido acumulando desde los meses de 2020, ¿qué otras medidas son necesarias? ¿Cómo se controlan estas manifestaciones de la población que claramente se ven sin trabajo y tampoco al tener ingresos pueden hacer frente a la pandemia y a lo que esto significa, ¿no? Osvaldo, pienso que es importante comenzar por señalar que lo que ocurre ahora en Perú es algo común a lo que sucede en otras partes de la región y del mundo. Y es que no se trata solamente de que la humanidad le esté haciendo frente a un virus, a una pandemia. En realidad estamos ante la revelación de algo mucho más profundo y difícil que tiene que ver con una serie de realidades amargas de lo que ha sucedido y es la construcción de esas sociedades, de nuestros pueblos. Esta encrucijada, mejor, se relaciona con esa crisis estructural de un sistema económico cimentado básicamente en las injusticias, en la explotación que unos pocos hacen de muchos, en momentos en que hace aguas ese publicitado capitalismo liberal, el neoliberalismo, el sistema financiero de fraudes y de chantajes, pues aparece esta pandemia y por supuesto conduce al incremento abrupto del desempleo, del hambre, de la muerte, de la incertidumbre, que es lo que vemos. Lo que el sistema capitalista por sí mismo habría logrado, no sé, digamos en un lustro, en 5 años, la pandemia lo consiguió en unos meses. Y es llevar al desespero, a la degradación más grande a sectores que sobrevivían en el límite o a clases que se negaban a aceptar que realmente ya vivían en la miseria y echó por tierra la mentira de que el sistema, dentro de ese sistema existe esa vaina, esa mentira del ascenso social, como no sea pues basado en el narcotráfico, en la corrupción, en el saqueo, en los contrabandos, en las mafias, en fin. Un sistema que desmanteló la salud hospital por hospital, médico tras médico, y que dejó cada régimen de salud en manos de negociantes, como lo hizo con la salud, igual lo hizo con otros servicios, los servicios básicos, la educación, esos servicios públicos que ya no son públicos, con el empleo, con la explotación de cualquier recurso esencial, incluso del agua. Y esta pandemia además descubre, digamos, esos alarmantes niveles de ineptitud de unos gobiernos llevados al poder de la mano de los poderosos, para que defiendan sus prebendas, sus riquezas, y para que no apenas les permitan, sino que les asistan en su afán de acumular e incrementar esa riqueza. Los sucesivos gobiernos del Perú, al igual que el de Chile, el de Ecuador, el de Colombia, para no ir más lejos, evidencian en estos momentos, en esta coyuntura, junto a esa incapacidad administrativa, esa impericia, digámoslo, en la gestión de los países, evidencian su enorme corrupción connatural, intrínseca, y eso es algo que no se está midiendo en otra cosa que en muertos. Más de 40.000 en Perú, más de 52, 55.000 en Colombia, ya ni se sabe porque esas cifras diario aumentan, de 300.000 en Estados Unidos, el centro pues del sistema, porque junto a esa corrupción, y es que esa es una característica de los gobiernos, pero también, como decía ahora, una premisa sistémica, junto a esa incapacidad y a esa corrupción hay una enorme y muy profunda indiferencia social frente a sus compatriotas. Son gobiernos sin alma, resguardados por un sistema perverso, es un círculo bravo. Y en ese orden, pues las medidas son fácilmente deducibles. Afrontan la situación con represión, disparándole a los inconformes y con cuarentenas.
Así es. Bueno, tú señalas varios ejemplos, más allá de cualquier cosa. Por ejemplo, Chile, mi país, hoy día están discutiendo un proyecto de ley para el retiro del tercer 10% de los fondos de administración, que obviamente eso solamente merma el futuro de los propios ciudadanos. O sea, no hay una solución concreta allí. Y Perú también está buscando, a través de movilizaciones, generar conciencia. De hecho, llegó a ser el año pasado el país con la mayor mortalidad en porcentaje en cuanto a la población, y esto a nivel mundial, o sea, muerte por cantidad de habitantes. ¿A qué se debe o a qué debe prepararse, por ejemplo, Perú, mientras no se inocula a la población, que es algo fundamental hoy en día? Existe un personal sanitario agotado, literalmente, y también falta de recursos para hacer frente a los contagios, falta de oxígeno y otros insumos en los hospitales en Perú. Tocas uno de los puntos, de los talones de Aquiles que está evidenciando esta tragedia que se está viviendo. Un punto esencial, el de la salud y el del personal que debe afrontar estas situaciones. Una situación realmente desconsoladora para los médicos, para enfermeras y además mal vistos, a quienes han debido cargar con las culpas de otros. Estas sociedades, me duele decirlo, pero lo que tienen que hacer es prepararse para morir si le hacen caso a las directrices descaradas de estos gobiernos, del Perú o del que sea. Pero no se trata de tumbar a este o de tumbar a aquel para elegir otro, digamos, con los mismos criterios, con idénticas o peores políticas. En abril próximo, sí, habrá elecciones en Perú, elecciones generales, un nuevo presidente, otro parlamento. Estos son momentos que pueden ser decisivos para la continuidad, para lo mismo, o para que, bueno, estas sociedades, ese pueblo, elija otra opción. La movilización y las convocatorias electorales son caminos para seguir, para lograr, digamos, algún cambio frente a estas fuerzas muy poderosas que trascienden, como lo dije ahora, los ámbitos nacionales cada vez más y adquieren un carácter regional, internacional, sistémico. Hacerle frente a este contagio, la pandemia no es una invención, los muertos son sensibles, los sistemas de salud no están preparados para afrontar, pero lo más grave es que ha habido tiempo para prepararse y los gobiernos no lo están haciendo, se están robando la plata, los niveles de corrupción en Perú son alarmantes, compiten con los de Colombia, con los de tu país, es que es una competencia por la muerte, desgraciadamente. Y yo creo que las alternativas realmente son, insisto, que las sociedades presionen un cambio de rumbo, muy difícil porque ya no es algo nacional, sino estamos frente a poderes transnacionales y frente a élites criollas bastante sometidas a esos criterios de saqueo en las negociaciones mismas de una vacuna, de algo que puede tener un carácter más allá de cuál se escoja, de si son válidas por un año, por 5 o por un mes. Más allá de eso es confrontar esa ineptitud frente a la cual y esos afanes de saqueo de los presupuestos nacionales, de los presupuestos públicos. Si estas sociedades no toman esa decisión de asumir sus cambios de manera radical, no de paños de agua tibia, yo lo dije hace unos meses cuando asumió este nuevo presidente, no va a significar absolutamente nada para Perú. Y lo vemos ahora, las protestas, las movilizaciones se reactivan porque son absolutamente inoperantes y además porque son paños de agua tibia frente a las medidas necesarias de fondo que requieren estas sociedades para no sentarse a esperar la muerte o seguir las directrices que las llevarán a lo mismo de sus gobiernos. Bien, nos quedamos pendientes de cómo vaya el curso de esta cuarentena y de las movilizaciones allí en Perú. Juan Alberto Sánchez Marín, muchísimas gracias por tu tiempo y el análisis a través de Hispan TV.